Buenas tardes, mi nombre es Emerson de Herrera Martínez, estudiante de la licenciatura en Informática Educativa. Estaré desarrollando el tema que es programación. Para empezar, vamos a dar la fundamentación del tema, que es que esto conlleva los avances obtenidos gracias a la programación, que han ayudado a que las tecnologías de la información y la comunicación sean de mayor importancia en el mundo digital en el que vivimos, en el entorno que nos rodea y que están inmersos en la computación. El ensayo lleva un breve desarrollo de lo que es programación. En el avance conoceremos la terminología básica, los diferentes lenguajes de programación, su forma de desarrollo en el proceso de cada lenguaje de programación, su forma básica de escritura y su relación con los procesos. Como objetivo general me he planteado conocer el origen y evolución de la programación, además de conocer los tipos de lenguaje y los entornos de desarrollo. Entre los objetivos específicos tenemos conocer el origen de la programación, establecer la importancia de la programación, determinar cuáles son los tipos de lenguaje de programación y cuáles son los más usados en la actualidad, y al final conocer cuáles son los entornos de desarrollo. Para empezar, vamos a definir qué es la programación. Y sabemos que programación es un proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación, un modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Es la creación de un proceso que conlleva instrucciones que involucran el diseño, codificación, mantenimiento, todo esto con la finalidad de crear un programa informático. La programación podemos organizar la información por medio de una secuencia de pasos. Esto se basa en sustento todo según un diseño web, estructura, programa o aplicación del mundo informático. Su función principal es ofrecer a los programadores las herramientas suficientes para el desarrollo de sus ideas. Al definir qué es programación, también se debe mencionar que esto conlleva otra serie de conceptos que van de la mano en el proceso de programación, los cuales son algoritmos, variables, operadores, pseudocódigos y compilación. Empezaremos hablando que es un algoritmo, y mencionamos que el algoritmo es un conjunto de pasos secuencial y ordenado que permiten lograr un objetivo. Estos pasos secuenciales significa que deben ser ejecutados uno después de otro, y que sean pasos ordenados, quiere decir que lleven una secuencia de un orden casi obligatorio y lógico. Como vemos en el esquema planteado, tenemos el algoritmo de cómo cambiar una bombilla que está vieja o quemada. Y si vemos la serie de pasos, en el 1.1 tenemos si la bombilla está encendida o apagada. Si está apagada y no enciende, colocamos una escalera. Subimos a la escalera, quitamos la bombilla quemada, repetir, si al caso la bombilla no la alcanzamos, repetimos el paso 1.4. Si no, seguimos, desamblamos la bombilla, colocamos la bombilla nueva y así sucesivamente hasta llegar a cambiar la bombilla y poderla encender la bombilla. Esta es la serie de pasos que se tienen en el algoritmo. Una variable. ¿Qué es una variable? Una variable indica un nombre y un valor cambiante en un sistema. Es un campo de memoria que se puede cambiar su contenido cuantas veces sea necesario. Es un elemento de datos y su valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Un nombre de una variable debe ser el convenio de notación de un identificador, como por ejemplo un carácter alfabético o numérico y un signo de subrayar. Como podemos ver en la imagen de referencia, tenemos la variable que se ha denominado var y tiene un entero, un decimal, un carácter, un booleano o un array, que pueden ser los elementos 1, 2 y 3. Los operadores
pueden ser en las siguientes categorías: el operador aritmético, que son usados para realizar cálculos matemáticos; el operador relacional, que pueden ser de comparación, de mayor o menor, relacionados, o ven un resultado cierto o falso; y los operadores lógicos o booleanos, que estos son usados para cambiar el resultado de expresión contenido en las operaciones relacionales. Estos tienen tres operaciones, que es el AND, OR y AND. ¿Qué es el pseudocódigo? La palabra pseudocódigo significa falso. Se define como la representación textual de un algoritmo, de manera que dicho texto se encuentra enmarcado en unas normas técnicas que facilitan su posterior transcripción a un determinado lenguaje de programación. Escribir instrucciones lógicas, y las instrucciones es similar a escribir en un lenguaje de programación. Aquí en las imágenes tenemos dos tipos, uno que es el pseudocódigo y uno que es ya el pseudocódigo en manera de gráfica, que nos distribuye cómo son los pasos a seguir en el programa. ¿Qué es compilación? Es un proceso a través del computador revisa el programa que hemos digitado. Este ejecuta la sintaxis en un determinado lenguaje de programación, compila el lenguaje en el ensamblador y luego traduce el lenguaje del ensamblador a la máquina. Una utilidad como el ensamblador combina todos los módulos del lenguaje de la máquina necesarios en un programa ejecutable que se puede ejecutar. Como podemos ver en el esquema, tenemos el programa fuente, el compilador y el código fuente. Entonces en medio tenemos el compilador. Este compila el lenguaje escrito y determina si no contiene un error. Si no contiene ningún error, da el paso a poder ejecutar el código. De lo contrario, da un error que dice error de sintaxis y devuelve otra vez a corregir el error ya en el lenguaje escrito. Entre el origen de la programación, podemos decir que se crea a partir del 1901 en el invento del francés Joseph Merrill, que construyó un telar programable, que fue el primer sistema de instrucciones para una computadora. Esto dio la base para poder crear los diferentes lenguajes de programación. Posteriormente a ese invento del telar se crearon las tarjetas programables, que llevaban un código de instrucción y lograban optimizar los procesos. Posterior a estos inventos apareció en 1936 el matemático Alan Turing, que revolucionó la computación con su invento y logró determinar el uso de un algoritmo para poder realizar cálculos matemáticos de mayor avance. Asimismo, en su desarrollo, en 1964 empezó a conocer el lenguaje en C. Posteriormente, en 1979, se conoció el lenguaje C++. Así, en diferentes años se fueron conociendo los diferentes lenguajes de programación, como era HTML, Python, Visual Basic, Java, JavaScript y PHP, hasta el año 2001, que nació el lenguaje que conocemos, C#. ¿Cuál es la importancia de la programación? La importancia que tiene la programación son por los avances tecnológicos que se ha tenido a lo largo de los tiempos. Su evolución en los lenguajes de programación nos han ayudado como una herramienta digital que permite utilizar los lenguajes computacionales para crear instrucciones, asimismo procesarlas y finalmente emitir una salida que posee un resultado. Un programa que desarrolla diversas habilidades, tales como el pensamiento lógico y el pensamiento computacional. Entonces decimos que la programación está en base al futuro, es la encargada de que la tecnología siga el desarrollo y logre la creación de nuevos inventos. ¿Qué es un lenguaje de programación? Estos son una serie de instrucciones ordenadas, ejecutables en otras instrucciones. Estos se clasifican en tres: los lenguajes de bajo nivel,
que estos son muy complejos para entenderlas a primera vista, pero su estructura es fácil de comprensión con la computadora. Y tenemos que en el esquema tenemos el usuario, el programa de bajo nivel y la computadora que queda en medio. Posteriormente tenemos el de alto nivel. Este tipo de lenguaje se creó pensando en los compilaciones dadas en los lenguajes de bajo nivel. Este se realizó con el objetivo de hacer la programación un poco más sencilla. Y podemos ver en el esquema sucesivo que dice el usuario, tenemos la programación de alto nivel. Este conlleva un intérprete o un compilador. Luego el programa de lenguaje lo convierte en programa de bajo nivel que puede ser leído por la computadora. Y tenemos lo que son los intérpretes o interpretados. Esos son los lenguajes de programación que se tiene un programa interpretador. Se define como un programa que toma el código que creamos y lo convierte en línea de lenguaje para bajo nivel, para poder ser ejecutado en la computadora. Como podemos ver en el esquema, nos denomina el usuario como el programador. La fuente de programación, que sería el distinto código de programación que existen. Aquí existe el intérprete o el interpretado, que es el objeto de compilación, que lo que hace es crear nuestro código a un lenguaje más fácil que se pueda leer en la computadora. Entre los lenguajes más utilizados que existen, podemos mencionar a Python, Java, JavaScript, C#, PHP, lenguaje en C o en C++, Swift, Malta y R, que este es más utilizado en el área de estadística y de investigaciones cuantitativas. ¿Qué son los entornos de desarrollo? Esto es un conjunto de herramientas y procedimientos que se utilizan para desarrollar un código fuente o programa. Se utilizan como sinónimos de entorno en el desarrollo integral, como un IDE. Y este es una herramienta de desarrollo o un software utilizado para poder escribir, generar, probar y depurar un programa, además de proporcionar los desarrollos de una interfaz como un usuario para desarrollar y depurar los diferentes módulos. Aquí tenemos en imagen algunos códigos que sirven para el desarrollo, unos IDE, y tenemos a Python y tenemos a Microsoft. Como conclusiones en la investigación, hemos determinado que la programación es de mayor importancia para tener habilidades de computación, debido a que estos tiempos donde la tecnología sigue avanzando, más si se incluye o se enseña habilidades de programación desde muy jóvenes, estos serán capaces de poder innovar y diseñar diferentes programas que ayuden al desarrollo de las sociedades, ya que la tendencia de los ciudadanos más capaces para el uso de las nuevas herramientas y aceptación de nuevas tecnologías, por lo que la programación en la escuela se vuelve una gran aliada a los diferentes motivos que hemos visto hasta esta hora, observando que en la evolución de la programación ha tenido en la historia gran ayuda para el desarrollo del mundo, logrando todos los avances tecnológicos que se tienen hoy en día y además para poder tener una vida más simple y que nos ayude en la comunicación, en la medicina y otras herramientas que conllevan el desarrollo. Muchas gracias.